que cuando nosotros desarrollamos el idioma como una herramienta fundamental para poder transmitir o gestionar cualquier situación, lo podemos hacer a través de mensajes oficiales. Es decir, que cualquier presidente de la República de Guatemala puede dirigirse a la población en un idioma nacional que existe como tal. Algún gobernante, algún ministro, pues puede dirigirse de tal manera que está llegando el mensaje tal y como debería ser a las comunidades indígenas. Cuando uno realiza una solicitud, una carta formal, o digamos, ya sea de empleo o alguna otra solicitud, podría hacerse también. Las publicaciones de un ensayo, una tesis o cualquier investigación científica también es una parte fundamental cuando el idioma se vuelve instrumento ya de desarrollo como tal. ¿Cuántos de nosotros hemos escrito una carta en cachiquel? ¿Cuántos de nosotros por lo menos hemos escrito un meme en idioma cachiquel o en cualquier otro idioma maya? ¿Cuánto nos hemos atrevido a escribir Janila y Atinguajó, por ejemplo? ¿Qué quiere decir Janila y Atinguajó? ¿Alguien que me ayude el cachiquel? Quiero ¿Crees que mucho. mucho? Te quiero mucho, correcto. ¿Cómo te quiero? Escribir, ajá, te quiero mucho, correcto. Ya. Janila y Atinguajó, por ejemplo, con tres frases, o sea, ¿cómo podemos nosotros utilizar las frases para poder enamorar, para poder transmitir un mensaje de afecto, de cariño hacia alguien más? O sea, todo esto lo podemos hacer a través de los idiomas mayas, ¿no? ¿Ya? Ahora, la otra parte está el afectivo y sentimental, es el uso común, o sea, en el hogar, desde que nosotros decimos, bueno, Zacacay, Ochoyanchita, Chajijahui, o sea, ya, el decir, bueno, entonces esa parte se desarrolla, pero es tan común, tan natural, que todo el mundo lo utiliza, ¿no? En el hogar, en la iglesia, en la comunidad y en otros lugares, pero no hay un formalismo dentro de ese proceso, ¿no? No hay una regla que le diga, mire, así tiene que decirlo, así tiene que hablarlo, ¿no? Como tal. Ya, toda esta parte se fue desarrollando y se fue trabajando de acuerdo a un estudio que se fue haciendo. Veamos, las relaciones lingüísticas. ¿Alguien pidió la palabra? No. Ahí me avisan. Ah, bueno, ahí está, para ella, parece, pensé que alguien había pedido la palabra. Bueno, las relaciones lingüísticas. Desde el punto de vista del Estado, en cualquier parte del mundo, como lo manifiesta acá, el Estado opta generalmente por una de las dos políticas lingüísticas. ¿Ya? ¿Cuáles son las políticas lingüísticas? No, son los grandes desafíos, ¿sí? Son los grandes retos como proyección de gobierno, de Estado, ¿sí? Es que realmente se deben de cumplir para poder responder a las necesidades de la mayoría de la población. ¿Ya? ¿Cómo una política lingüística va a responder a la diversidad lingüística que existe en Guatemala? Es la pregunta, ¿no? Entonces, existen dos. Está la asimilista y la pluralista. La asimilista tiende a eliminar directa o indirectamente todas las lenguas de la región, excepto aquella que el Estado define como lengua oficial o nacional. ¿Cómo está reconocido, cómo están reconocidos los idiomas en Guatemala? Ahora veamos. Pluralista, que busca el reconocimiento y conservación de las lenguas mediante su definición como cooficiales o nacionales. Ya. Esa es una investigación que realizó Herrera en el año 85 y desde ese entonces se ha venido desarrollando. En la actualidad, ¿qué piensan ustedes? El estado actual, ¿cómo ha visualizado o cómo ha trabajado las políticas lingüísticas? ¿Estamos en asimilista o está trabajando el pluralista? A ver, les dejo esto ahorita a ustedes. Licenciado, yo diría que ni una ni la otra, que está cabal en la mitad. Yo diría que en el pasado fue totalmente y asquerosamente asimilista la política porque de hecho no, yo estaba leyendo en la página del Mineduc de EVI
que ellos todavía tienen el descaro de alguna forma de decirlo como orgullosos que el programa de Evi había surgido desde 1900 no sé cuánto con los programas de castellanización, pero todos sabemos que los programas de castellanización no buscaban promover las lenguas mayas, sino todo lo contrario, erradicarlas de una vez y al 100%. Entonces en el pasado sí se buscaba que realmente la gente dejara de hablar los idiomas mayas. Incluso yo estaba leyendo un artículo de prensa libre sobre el Itzá, que es el idioma maya más amenazado e incluso hasta más que el Xinca, y decía que muchos abuelos de los que todavía hablaban Itzá contaban que no se transmitieron a sus hijos porque hasta les cobraban multas si hablaban su idioma maya. Sin embargo, en la actualidad yo creo que gracias a esas políticas han ido cambiando y se han ido incluso haciendo políticas más a favor de promover los idiomas. Falta un montón de trabajo de camino por recorrer, pero ya hay un canal maya que es el TV Maya, ya hay una academia de lenguas mayas, ya vemos una clase completa y concreta en la que se deben de enseñar idiomas mayas, entonces yo creo que va cambiando un poco la situación, pero aún no llegamos tampoco a ser pluralistas. Claro, que tenemos, por ser un país multicultural, deberíamos de tener una política que respondiera. Y de hecho hay una política que se llama educación bilingüe intercultural, ¿no? Dentro de las políticas educativas, ¿no? Ya, tenemos, pero realmente tenemos una planificación lingüística para que realmente sea funcional en Guatemala, para que realmente tenga un acompañamiento dentro del sistema. Realmente se le está invirtiendo los recursos suficientes para poder hacer una educación de calidad en el idioma de la población. O sea, esas preguntas, ¿cómo lo ven ustedes? Licenciado. Licenciado. Bueno, Ahí si está quiere Juan Pablo, ahí está. que Juan ella tome Pablo la palabra primero. y después. Bueno, muy bien. Adelante, Isa. ¿Qué? No, ni Es- cerca, licenciado, soy Adelante. Jazmín. Bueno, licenciado, con eso de las leyes y todo eso, no está generalizado porque son escasos los lugares donde enseñan idioma cachique, el man, pocomán, entre otras lenguas, como las escuelas. Por ejemplo, en el caso de las escuelas de los pueblos, apenas si se toca de nuevo la lengua materna de ellos. En el caso de aquí de la capital, son pocas las escuelas que dan cachiquel como tal. Son muy escasos y el contenido es casi nulo a comparación al que deberían darles en básicos y diversificado porque hay unas pocas carreras como bilingüe, el magisterio bilingüe intercultural, que se da muy poco el lenguaje maya. En turismo también se ve escasamente unos pocos temas de lenguaje maya como tal, así que no hay establecido una fuerte convicción con eso de los idiomas mayas. Ujú. Gracias. Adelante, Pablo. Sí, vea, a mi parecer, no es que estemos en un punto medio, como decía Alessandro, sino más bien eh, en papel, en teoría, somos un estado pluralista por las leyes que reconocen los idiomas mayas como oficiales, la accesibilidad que se ha hecho en leyes y demás, pero en la práctica en realidad somos asimilistas. Ninguna de esas leyes toma efecto. La discriminación hacia las personas que hablan lenguas mayas sigue bien enraizada. Me gustaría pensar que en nuestra generación ya no tanto, pero lo he visto yo también en gente de mi edad. Así que sí, en teoría somos pluralistas, los idiomas están reconocidos, se busca que se enseñen, en teoría, pero en la práctica somos asimilistas. Estamos, o están, preferiría decir, poco a poco erradicando los idiomas de una forma sistemática y relativamente discreta. Y estratégicamente también contribuimos digamos, a la disminución y a la aplicación de los idiomas en los diferentes contextos. Efectivamente es así, como ya lo manifestaba Pablo, tenemos leyes que nos respaldan, sin embargo, solo han quedado en papeles,
y nos corresponde a nosotros hacer una lucha, doblegar esfuerzos para poder visibilizar por lo menos el idioma dentro de todo este sistema en la que nosotros nos encontramos, ya, no, digamos, esta es una responsabilidad no solo de Estado, sino que también una responsabilidad de todas las personas que de una u otra manera logren entender y comprender la importancia que tiene el idioma en su desarrollo, ¿ya? La importancia del idioma que tiene dentro de su... Perdonen, pero había alguien que están interrumpiendo. Ya, entonces, la importancia que se debe de desarrollar dentro del sistema educativo y en todos los ámbitos, ¿no? Ya, y en todos los niveles de uso. O sea, cuando me refiero a los niveles de uso, desde el hogar, porque hubieron, digamos, como que hubieron partes en la que digamos, ese tipo de desfase, de ya no transmitirle los idiomas a los hijos, también corre la responsabilidad como padres de familia, porque ya no lo logramos hacer, ¿no? Pero hay antecedentes del por qué los padres de familia no quisieron enseñarle a sus hijos como tal. Veamos esta parte. ¿En qué afecta el desplazamiento en realidad entonces? ¿En qué afecta el desplazamiento de los idiomas maternos? Ya, entonces aquí ya viene y complementamos esto. En el plano psicológico, muchas veces cuando el docente va a la escuela, el catedrático va y le enseña independientemente al nivel educativo que tenga, y digamos, si le transmite el idioma en otro, digamos, el conocimiento en otro idioma que no es del estudiante, va a tener un problema cognitivo. Es decir, porque no va a poder comprender los códigos lingüísticos como tal. Y esa fue una de las razones de por qué los padres de familia tuvieron encontronazos serios con el sistema educativo en los años 70, porque fueron obligados, ¿no? Los niños, yo me acuerdo que en muchas oportunidades nos contaba mi papá que a los niños tenían que ir a esconderlos detrás de las casas, detrás meterlos en los temazcales para no llevarlos a las escuelas por el simple hecho de que no querían que sufrieran el nivel de discriminación que ellos habían pasado. ¿Por qué? Porque los maestros les prohibían hablar el cachiquel, hablar el idioma maya dentro de las escuelas. ¿Ya? Tuvieron que pasar por un trauma psicológico, es decir, los obligaban y decían, y era prohibido. Y aparte del idioma, también todas las partes, de hecho, la forma en que las características del pueblo se desarrollaba como tal, también eran excluidas, ¿no? No entraba el que estaba descalzo, no entraba el que traía los pies sucios porque un día antes tuvo que irse al monte a trabajar con la caña, la tierra, ¿ya? Y que lógicamente no les alcanzaba el agua para poder bañarse todos los días, pero aún así ellos hacían el esfuerzo de irse a la escuela, ¿no? O sea, cosas como estas, ejemplos como estos, era que realmente nuestros padres ya no quisieron que los estudiantes, que sus hijos sufrieran ese tipo de discriminación. Ahora ustedes le preguntan a los padres cómo aprendieron el español, les van a decir a puros jalones de orejas, a jalones de patillas, a reglazos sobre los dedos, ¿no? A hincarse sobre el maíz, a hincarse sobre piedrín, a tener un escritorio todo el mediodía en la cabeza, a no salir a recreo, a ser burlado frecuentemente por no pronunciar bien la palabra en español, porque realmente no era su código. Hasta ese tipo de planos es que llegó el nivel y cómo es que afectó ese desplazamiento de por qué hoy en día muchos ya no hablan el idioma, digamos, el idioma maya, ¿no? Nos vamos a enfocar en el plano social, decía, y esa parte, ¿no? Decía, miren, hijos, a partir de ahorita, miren, ustedes, yo sé que nosotros aquí hablamos el idioma y existía cierta resistencia, ¿no? En casa, en el hogar, decía, no, hijos, ahora aquí, en Cachiquel decían, Shasheba, Bepa, Hachoyo, Tikirio, Chonquerero, Machinqueri, Maishhechuhta, Maishtilopisesta, Chupampa, Ey.
¿Qué significaba esa parte? Que por favor, el idioma solo hablemoslo acá en la casa, porque después, si no, ustedes van a sufrir en la calle, van a ser burlados, van a ser discriminados, los van a excluir. Entonces, por favor, ¿no? ¿Cómo es que la gente, después de ver todo ese sufrimiento, los mismos padres hicieron que digamos, en la sociedad? Pero resulta que cuando se pide una señorita, cuando se pide, o cuando hay una robada, o cuando hay un evento de importancia o de gran magnitud para la cultura, el primer vínculo es el idioma. ¿Por qué? Porque hay maneras propias de cómo poder expresarse ante una situación para poder solicitar las diversas situaciones, ¿no? Entonces, esa parte son las que se desarrollaban como tal. En el plano económico, ¿no? En ese plano económico también es tan, pero tan importante, porque mucha gente desarrolla el idioma a través del comercio. El comercio, la economía en los pueblos, los mercados. Solo pónganse a pensar si realmente los indígenas dejan de producir y ya no mandan el producto a donde corresponde. Mucha gente se moriría de hambre. Pero en ese entonces no se vinculaban. Ellos seguían trabajando y muchos, sin importar la exclusión y el racismo que hayan pasado durante digamos, los años que estuvieron en la escuela, que la mayoría solo pudo cursar 1 o máximo 2 grados en la escuela por las mismas situaciones, pero mejor prefirieron irse a trabajar al campo porque realmente era una de castigos que se les recibía, se les daba, ¿no? Entonces, esa parte. Entonces siguieron y rompieron con ese paradigma y mantienen la resistencia. Y hasta hoy en día, digamos, en los mercados, todavía se escucha comúnmente platicar, ¿ya? Comprar y vender en idioma maya, ¿no? ¿Ya? Y en otros lugares que netamente, cuando uno va, por ejemplo, en el idioma quechí, lugares donde definitivamente el español no ha entrado. Uno quiere comprar, tiene que aprender por lo menos a pedir en Hershey para poder tener las cosas. De lo contrario, no, porque el sistema está mucho más sólido, está consolidado dentro de la parte. Ahora veamos en la parte política. Aquí me llama la atención grandemente porque uno de los primeros diputados indígenas que ingresó en el Congreso, pues se llama de apellido Tezahuic Toón, Manuel, de una aldea de Chimasat, de Tecpan, Guatemala. Y el otro, pues, fue de Comalapa, que se llama, estoy recordando, Valeriano Ochoy. Dos fueron los diputados, los primeros en un plano político para poder exigir las demandas que tenía el pueblo como tal. Manuel de Toón fue el primero que dio el discurso por primera vez en un plano político en idioma maya, dentro del Congreso. Fue discriminado en ese entonces, fue excluido, que le prestaron, que alguien se le para enfrente y le dice, mire, aquí no viene a hablar idioma porque no está en el monte. Ya, desde ese nivel político, y que de ese entonces había quienes lograron hacer todavía, digamos, en ese entonces, la construcción, por ejemplo, de los primeros institutos, que fue la del Instituto Santiago, ¿no? Pero ¿quiénes eran los privilegiados que entraban en el Instituto Santiago? Solamente la gente indígena que tenía un estatus dentro de la iglesia, es decir, que tenían que ser hijos de los catequistas para poder ingresar. O sea, tampoco correspondía que iba a ir el enfoque para tener una educación totalmente maya que correspondiera a la realidad de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, no existía esa parte. Después de ellos se fue perdiendo esa iniciativa, se fue perdiendo esa política, porque empezaron con el proceso de dominación de los pueblos tal y como están ahora. Peor ahora, utilizan el idioma simplemente para engañar a la gente, a los políticos, ¿no? Los políticos utilizan a la gente
dirigiéndose con discursos en idioma maya, pero comprando voluntades dentro de todo. En el plano cultural, ¿cuánto se ha desarrollado? Pues ya, admirablemente en la actualidad hay mucha gente que se ha empezado a desarrollar, entre ellos artistas locales que han hecho eco dentro de un sistema que siempre los ha invisibilizado, ¿no? En el plano de la música, en el plano del arte, en el plano de las artes culinarias, que conozco algunos chefs indígenas muy buenos y que no se avergüenzan y siempre lo han demostrado, ¿ya? Y que de una otra manera han podido empezar, y otros pues están en la parte deportiva, inclusive la cultural deportiva, ¿no? Como es parte de ese trabajo, que también ha empezado a desarrollarse como tal, ¿ya? Y que en la actualidad pues han buscado maneras de cómo hacer presencia y de manera equitativa en cuanto a la participación de los niños, de las niñas, de hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, esa parte creo que se ha venido desarrollando, pero todavía nos hemos visto afectados porque cada vez más estamos perdiendo, estamos desplazando toda esa parte del idioma, ¿ya? Entonces, y en el plano lingüístico, no digamos, hacemos una evaluación rápidamente de aquí, ¿cuántos de nosotros hablamos un idioma maya? No estamos como para condicionar, pero yo diría que quizás hasta un 90% no dominemos y sigamos siendo analfabetas en nuestro idioma, ¿no? Ya, entonces, en esa parte, viene y nos desplaza, pero por todas las razones que existen y han existido y han pasado y han transcurrido durante los últimos años. Las luchas, los esfuerzos institucionales y también personales o de instituciones públicas y privadas, pues han logrado desarrollar ciertas capacidades, ciertos espacios, aperturados ciertos espacios, y por qué no mencionarlo, hasta inclusive la Fundación Rigoberta Menchú, el proyecto ESEDIR y el proyecto de Santiago, que fueron los que impulsaron esta carrera. Estamos hablando del año 2002, 2003, cuando se impulsa esta carrera, y que hasta en el año 2012, 2010, 2010 y 2012 es que ingresa esta carrera a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya con una proyección distinta a poder visualizar de una manera que se pueda brindarle la oportunidad al estudiante a pensar de diferente manera y que pueda contribuir al rescate y fortalecimiento de los elementos culturales en Guatemala, a pensar de diferente manera, a proyectarse, a crear proyectos que realmente respondan a la necesidad de la mayoría. Entonces, ahora en relación a los diferentes niveles de educación, lógicamente tenemos una harta responsabilidad y un gran camino por seguir, porque esta carrera da para poder aportar desde los diferentes espacios. Necesitamos gente preparada, profesionales como ustedes, para que puedan ocupar los cargos importantes en la toma de decisiones, para que ustedes puedan proyectar una Guatemala con mejores oportunidades, digamos, una educación con mejores recursos, con mejores instalaciones, con una calidad educativa que realmente responda a las necesidades de la mayoría, ¿no? Y qué mejor si fuera desde el conocimiento, desde el idioma, desde el pueblo, desde sus raíces, ¿no? Esa es la parte fundamental de esta carrera. Si se lograra esto, yo creo que con 2 o 3 que nosotros nos enfoquemos podemos hacer algo significativo dentro de la sociedad. Entonces, pero esto es, alguna duda, alguna inquietud, comentario, pues bienvenidos. ¿Todo está claro o todo quedó? Creo que todo está claro, licenciado. Bueno, ahora bien, seguros que ya todo está claro porque ahorita va a empezar el problema con ustedes. Ya les manifestaba esto, veamos. Licenciado, Ahora, adelante, José.
Sí, solo tengo una compañera, Mildred López, que dice que no puede entrar a la clase. No sé si tiene alguna solicitud de ahí. No, no, no hay nunca. Ahí ustedes ingresan y ustedes saben que les he dado el mismo link y la misma contraseña. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, bueno. Muy bien, entonces en caso de que todo esté claro o nada quedó claro, pues vamos a pasar a lo siguiente, a trabajar. Y esto pues ya solo es la manera de instrucción, hoy vamos a terminar ya. Este tema fue facilísimo, fue lo más importante, lo más puntual posible. Y vamos a trabajar lo siguiente. Redacte un ensayo sobre el tema situación actual del idioma maya en su comunidad, perdón, su importancia y cómo afecta este desplazamiento en el plano psicológico, en el plano social, en el plano económico, en el plano político, en el plano cultural y en el plano lingüístico. Vamos a hacer un ensayo. Ustedes ya tienen grupos, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a asignar, ¿cómo se llama? No, ustedes de hecho ya tienen a sus representantes, si no estoy mal, porque formamos grupos la semana antepasada y ustedes ya trabajaron la semana pasada. Los mismos grupos van a reunir, ¿sí? Buscan a un encargado de reunir el ensayo de cada uno de sus compañeros. Es decir, que el ensayo lo vamos a redactar de manera individual, ¿sí? Lo vamos a trabajar de manera individual, pero lo que yo quiero es que realmente en el grupo alguien se encargue de recopilar los ensayos y hacer un solo archivo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? En el ensayo, solamente escríbanle redactado, ¿sí? O escrito por, y escriben el nombre que les corresponde. No voy a pedirles carátula a todos, sino que solamente van a entregar una carátula por el grupo, ¿ya? Entonces una carátula y aparecen todos los nombres, y luego ya solo va a ir el listado de ensayos. Si en el grupo son 5 personas, entonces debe aparecer una carátula más los 5 nombres y los 5 ensayos seguidos, ¿no? Así. Ya, entonces, ya. Digamos, ¿qué tipo de letra vamos a utilizar? Es lo siguiente. Acá está, nota. Tipo de letra, Arial número 12. Lo vamos a hacer de 4 a 5 páginas máximo, ¿ya? Un ensayo de 4 o 5 páginas máximo, tamaño carta, interlineado 1.5, ¿ya? Y el texto justificado, es decir, no vayan a colocar unos así, cuando uno copia y pega y quedan todos desconfigurados, no, todos en un solo margen, ¿verdad? ¿Ya? Entonces decimos así, y la fecha de entrega pues va a ser el 20 de febrero hasta las 13 horas, o sea, la siguiente semana. Va a tener un valor de 10 puntos y los criterios que vamos a calificar pues va a ser